Estimados alumnos, soy Juan Nicolás Medel. En la siguiente presentación se hablará del uso de drogas vasoactivas en el shock séptico. El contenido de esta presentación se enmarca en la evidencia actual y las recomendaciones de la campaña Sobreviviendo a la Sepsis y las recomendaciones de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, SOCHIMI, para el manejo inicial de la sepsis. Los contenidos de esta clase se dividirán en 3 secciones: introducción y aspectos fisiopatológicos, la utilidad clínica de las drogas vasoactivas en la sepsis y algunas recomendaciones generales de su uso. El shock séptico es un subtipo de sepsis en el cual las alteraciones circulatorias y celulares o metabólicas subyacentes son lo suficientemente profundas para aumentar la mortalidad sustancialmente. Estamos hablando de al menos un 40% de mortalidad. Esta definición es un poco difícil de aplicar en la clínica, por lo tanto se aplica más bien un constructo clínico en la definición sepsis 3, donde se dice que el shock séptico es una sepsis con hipotensión persistente que requiere vasopresores para mantener una PAM mayor a 65 milímetros de mercurio y que tiene una elevación del lactato plasmático mayor a 2 milimol por litro o 18 miligramos por decilitro dependiendo del laboratorio, pese a la adecuada reanimación con fluidos. Primero, antes de entrar directamente en el uso de drogas vasoactivas, es necesario preguntarse por qué hay deterioro hemodinámico en la sepsis. Los procesos infecciosos en primera instancia generan una activación endotelial que inicialmente es adaptativa, que tiene la intención de ir a atacar la infección y de circunscribirla al sitio específicamente infectado, pero esta activación endotelial puede ser desregulada y sistémica. La activación endotelial va a tener varios componentes que explican el deterioro hemodinámico de la sepsis. Primero, va a haber un aumento de la permeabilidad vascular que va a tener la intención de que las células, los mediadores inflamatorios y también algunos fluidos salgan del intravascular al intersticio para tratar de atacar la infección subyacente. Segundo, va a haber vasodilatación mediada por las citoquinas y otros mediadores inflamatorios y principalmente el óxido nítrico endotelial, que va a tener la idea de aumentar el flujo hacia los territorios infectados. Y tercero, esta activación endotelial va a producir mayor adhesividad del endotelio y la activación de la coagulación que puede determinar microtrombosis. Esta microtrombosis puede tratar de circunscribir las infecciones, pero también puede producir alteración de la circulación microvascular de órganos nobles y determinar disfunciones orgánicas. Entonces, el deterioro hemodinámico en la sepsis desde el endotelio se podría decir que tiene un componente de vasodilatación, de fuga capilar que puede determinar hipovolemia y de alteración de la microcirculación mediada por activación inflamatoria y microtrombosis. Esta misma activación inflamatoria de la sepsis, además de afectar el endotelio, puede afectar directamente el tejido miocárdico y por lo tanto puede determinar diferentes respuestas a nivel cardíaco y dentro de ellas disfunción miocárdica con hipodébito. Y esa podría ser otro mecanismo de disfunción hemodinámica en la sepsis. Así, por ejemplo, en estudios observacionales se observa que la prevalencia de disfunción miocárdica en la sepsis es bastante variable. Estamos hablando que entre 1/3 y 2/3 de los pacientes sépticos pueden tener hipodébito. Esto va a depender del momento en el cual se evalúe la disfunción miocárdica. Cuando es muy precoz, en la fase de reanimación, las primeras 12, 24 horas en general es poco prevalente, pero si se analiza de forma tardía, al tercer día por ejemplo, puede llegar a estar en 2/3 de los pacientes. Tradicionalmente se dice que la respuesta cardíaca en la sepsis es hiperdinámica, secundaria a la hipovolemia real y relativa dada por la fuga capilar y vasodilatación respectivamente. Sin embargo, la respuesta cardíaca en la sepsis es bastante variable, como vimos en la diapositiva anterior, puede haber depresión miocárdica secundaria a la activación inflamatoria, y cuando se analiza a través de ecocardiografía en reanimación, se pueden ver diferentes respuestas cardíacas. Por ejemplo, en la imagen superior izquierda se observa una respuesta hiperdinamica con un corazón acelerado, hipercontráctil. En la imagen superior derecha, al contrario, un corazón que parece debilitado, que podría asemejarse a un paciente en falla cardíaca crónica.
y en el video inferior se observa un corazón con cavidades derechas dilatadas que determina una falla cardíaca derecha. Entonces, el perfil de respuesta cardiovascular de la sepsis es bastante variable y es relevante objetivarlo para definir las intervenciones terapéuticas en la reanimación. Así, por ejemplo, se ha evaluado la respuesta cardiovascular en la sepsis de forma sistemática. Existe este estudio, por ejemplo, que evaluó 360 pacientes en shock séptico con ecocardiografía durante las primeras 12 horas de reanimación y definió que habían 5 fenotipos ecocardiográficos que se distribuyeron de manera más o menos uniforme, cerca de 20% cada uno. Pacientes que estaban bien reanimados, que no requerían mayor soporte adicional, pacientes con disfunción sistólica, pacientes con respuesta hiperkinética, pacientes con falla derecha y pacientes hipovolémicos. Ahora, si bien la distribución era más o menos 20% para cada uno, la asociación con mortalidad fue bastante diferente, concentrándose en mayor mortalidad asociada en los pacientes con disfunción sistólica del ventrículo izquierdo y falla derecha, y menor mortalidad en los pacientes que estaban bien reanimados. En resumen, se podría decir que el deterioro hemodinámico en la sepsis tiene 4 componentes. Uno, la hipovolemia determinada por la fuga capilar secundaria a la activación del endotelio y también una hipovolemia relativa en relación a la vasodilatación. 2, vasodilatación mediada por la activación inflamatoria y el óxido nítrico fundamentalmente. Disfunción miocárdica asociada a mediadores inflamatorios que pueden afectar la función cardíaca y alteraciones de la microcirculación determinadas por vasodilatación excesiva, alteraciones de flujo microcirculatorio y microtrombosis que finalmente pueden determinar disfunciones orgánicas. Las 3 primeras alteraciones en relación al deterioro hemodinámico pueden intervenirse con diferentes medidas terapéuticas. Sin embargo, la alteración de la microcirculación no tiene una intervención específica, salvo la corrección de los otros componentes que de alguna manera van a empujar hacia la mejoría de la microcirculación. Sin embargo, en fases más tardías de la sepsis, la microcirculación se independiza de la macrocirculación, como podríamos llamarle, y ahí en esos pacientes no hay mucha mejoría pese a la reanimación macro y en general tienen un pronóstico más bien ominoso. La consecuencia del deterioro hemodinámico en la sepsis es la hipoperfusión que, como se ha señalado en clases anteriores, se puede evaluar clínicamente con el llene capilar, la frialdad distal, la vasoconstricción, la presencia de moteado y alguna alteración en el laboratorio como el lactato, el estado ácido-base y la alteración en el transporte de oxígeno. Es sumamente relevante evaluar esta consecuencia de hipoperfusión, ya que es la que va a guiar finalmente la estrategia de reanimación. Entonces, la hipoperfusión, que va a ser la consecuencia de esta alteración hemodinámica, va a determinar alteraciones en el transporte de oxígeno y alteraciones celulares que van a determinar disfunciones orgánicas. Y estas disfunciones orgánicas son las que se le atribuye una mortalidad entre 30 y 40% en la sepsis, por lo que el objetivo terapéutico es restaurar la perfusión con el fin de limitar las disfunciones orgánicas y por ende la mortalidad de los pacientes sépticos. Un componente importante en el deterioro hemodinámico en la sepsis es la hipovolemia. Y si bien la hipovolemia ya se tocó bastante en la clase de fluidos, hay que volver a tocarla porque se puede manipular con el uso de drogas vasoactivas. Aquí, por ejemplo, vemos algunas botellas que están llenas de agua y que si no las asemejáramos a pacientes, podríamos decir que son pacientes que no están hipovolémicos y están llenos. Sin embargo, estas botellas están generando flujo cero. Y de igual manera, pacientes pueden estar normo o hipervolémicos incluso y no estar generando el flujo suficiente para las demandas metabólicas de sus tejidos. Entonces, más relevante que llenar de fluido a los pacientes es preguntarse y evaluar cómo el paciente se hace cargo del aporte de fluidos y si con el aporte de fluidos o la volemia que tiene es suficiente para sus demandas y si el aporte de fluidos va a significar en una optimización cardiovascular o va a significar solamente que gane fluidos y edema secundario y disfunciones orgánicas. Y esto es sumamente relevante
porque luego de la reanimación inicial muchos de los pacientes quedan con exceso de fluidos y es frecuente que los pacientes o sus familiares nos pregunten por qué están edematosos, un problema que pareciera ser estético. Sin embargo, este edema puede traducir también edema en otros órganos vitales como los pulmones y puede exacerbar distrés respiratorios o edema pulmonar y puede producir otras disfunciones orgánicas como hipertensión intraabdominal, relevante por ejemplo en los pacientes quirúrgicos abdominales, puede alterar la cicatrización, puede asociarse a mayores tasas de falla renal y también tiene una asociación con mayor mortalidad. Así que no es menor la sobrecarga de fluidos y si podemos utilizar estrategias que reduzcan el exceso de fluido en los pacientes sépticos, puede tener un impacto en sus desenlaces. Entonces, es importante bien entender la hipovolemia, que es más que un déficit de fluidos, sino más bien cómo el sistema cardiovascular se hace cargo de su estatus de fluido actual en cuanto a la respuesta hemodinámica. Así, esquemáticamente, se pueden definir dos componentes de la volemia, un componente no estresado, que es un componente de reserva, fundamentalmente territorio venoso, donde se concentra cerca de 2/3 de la volemia, y un componente estresado, que es el componente circulante, arterial, capilar, que es el que va a determinar finalmente el flujo de los tejidos. Es interesante pensar eso, que apenas 1/3 de la volemia es la que está circulando. Entonces ahí se nos derrumba un poco esta teoría de que pérdidas de sangre delimitadas en cuanto a números van a determinar hipovolemia en todos los pacientes, sino que más bien va a depender de la capacidad de respuesta cardiovascular que tenga el paciente, de vasoconstricción, de respuesta cardíaca, etcétera. Así, por ejemplo, cuando una persona pierde fluidos o pierde sangre, por ejemplo, al ser donante de sangre, o con diarrea, o con ejercicio intenso, no ocurre un colapso hemodinámico, sino que lo que ocurre rápidamente es que hay vasoconstricción, hay venoconstricción, y con ello hay distribución de flujo desde el territorio venoso, de reserva o no estresado, hacia el territorio arterial o estresado, y así el flujo se mantiene constante. Quizás puede haber un poquito de taquicardia como respuesta cardiovascular, pero no entra en un colapso hemodinámico, un choque hemorrágico o hipovolémico. Si esto aumenta, bueno, el territorio venoso no logra hacer un mayor estruje, por así decirlo, y transmitir sangre de las venas a las arterias, y ahí puede empezar a ocurrir colapso hemodinámico y probablemente se justifica el uso de fluidos. Otra estrategia podría ser tratar de apretar, por así decir, más el territorio venoso con drogas vasoactivas, vasoconstrictoras venosas como la noradrenalina, y con ello a lo mejor restringir un poco el aporte de fluido. Y en la sepsis pasa que aumenta la capacitancia venosa, aumenta la capacitancia arterial y se produce hipovolemia relativa, que se podría solucionar con aporte de fluidos, pero tiene más sentido tratar de apretar, de estrujar este territorio venoso y redistribuirlo al territorio arterial, compensando así la hipovolemia relativa que produce la vasodilatación. Si no, si bien se podría revertir con fluidos, este exceso de fluidos podría terminar, posterior a la fase de reanimación, mayor edema tisular y más disfunciones orgánicas. Se utiliza habitualmente la presión arterial como meta al menos intermedia de reanimación en los pacientes en estado de shock. Y en este esquema de Guyton es importante destacar que el lugar donde se mide la presión arterial, en la arteria radial, la arteria humeral, la arteria femoral o pedia, no necesariamente refleja cuál es la presión donde nos interesa, que es en los capilares, a nivel tisular. Sin embargo, esta diferencia de presiones es la que finalmente va a determinar flujo. Recuerden que la diferencia de presión es la que determina flujo y no valores estáticos de presión arterial. Entonces, podríamos asumir que un paciente hipotenso a nivel periférico puede hacer que esta gradiente de flujo disminuya y que pudiera determinar hipoperfusión tisular. Por ello es que se sigue utilizando la presión arterial al menos como valor de seguridad y variable de monitorización en los pacientes en estados de shock. Ahora podemos ver situaciones diferentes de presión arterial en pacientes sépticos. Acá se muestra, por ejemplo, un paciente que tiene una hipotensión profunda del orden de 30-20, que si está en un estado séptico, bueno, probablemente no va a poder esperar a ver si hay respuesta o no de fluidos, porque es un paciente que está al borde del paro cardíaco y
Rápidamente vamos a tener que iniciar drogas vasoactivas, tratar de llevarle una presión más compatible con la vía y probablemente en forma paralela utilizar aportes de fluidos. Pero si esperamos una respuesta al aporte de fluidos con niveles de presión arterial tan bajos, eso puede poner en riesgo la vida en pocos minutos el paciente. Ahora entrando ya más de lleno al uso de drogas vasoactivas, ¿por qué usar drogas vasoactivas en sepsis? Ya vimos que la activación endotelial e inflamatoria tiene varios mecanismos que finalmente determinan vasodilatación. Vimos que hay activación del óxido nítrico sintetasa, generación de óxido nítrico eh, y vasodilatación, activación de canales ion dependiente que también van a la vasodilatación y algunos pacientes cursan con déficit de vasopresina que también contribuyen en la vasodilatación. Las drogas vasoactivas tradicionalmente se dividen en vasoconstrictoras e inótropos. El gran grupo de drogas vasoactivas en la clínica son las catecolaminas, que principalmente a través de sus receptores alfa-1 producen vasoconstricción. De ellas, la principal utilizada es la noradrenalina o norepinefrina, pero también la adrenalina, que tiene un efecto también beta-1 y por lo tanto inótropo. Fenilefrina, que se utiliza poco en infusión continua, a veces de rescate en cirugías. Dopamina, que ya se ha dejado de utilizar, vamos a ver por qué. Otra familia de drogas son vasopresina y sus análogos, que ya vimos que pueden tener un rol en pacientes que cursan con déficit de vasopresina en la sepsis. Y más recientemente se ha incorporado el uso de angiotensina, como vamos a ver, y de forma más bien experimental, el uso de análogos de endotelina o azul de metileno que produce inhibición de la óxido nítrico sintetasa. Por otra parte, los inótropos, donde las catecolaminas son fundamentalmente aquellas que tienen mayor afinidad por receptores beta-1, como la dobutamina o la adrenalina, y otros inótropos como la milrinona, que aumenta el AMP cíclico cardíaco y con ello la contractilidad miocárdica, y el eosimendam, que es un sensibilizador de calcio. Las catecolaminas, que son las principales drogas vasoactivas utilizadas en la clínica, tienen algunos efectos, además de los cardiovasculares, que determinan fundamentalmente aumento del inotropismo y vasoconstricción. Pueden tener efectos a nivel pulmonar, a nivel intestinal, a nivel muscular, incluso a nivel de la inmunidad y el crecimiento bacteriano. Así que es importante considerar que lamentablemente su efecto no es solo puro a nivel cardiovascular y que ello puede llevar a algunos efectos adversos también. Cabe preguntarse cuál sería la relevancia de subir la presión arterial en el shock séptico. Vimos que probablemente al aumentar la presión arterial se va a aumentar la presión de perfusión por este diferencial de flujo entre arteria y capilar. Pero ¿de dónde viene esto de que los pacientes hipotensos se mueren más, por ejemplo, o que hay cierta meta de presión arterial? En este estudio retrospectivo, por ejemplo, de 111 pacientes en shock séptico, se vio que los sobrevivientes en relación a los fallecidos tenían mayor presión arterial en las primeras 6 horas y que esto también a las 48 horas persistía y cuando se empezó a ver si había una asociación entre mayor tiempo con presión arterial menor a 70 o menor a 65, habían diferencias significativas de mortalidad. Así que este trabajo puede mostrar que hay una asociación entre hipotensión y mortalidad. En nuestro otro estudio retrospectivo de 274 pacientes se evaluaron las variables hemodinámicas en las primeras 24 horas asociadas con mortalidad a 28 días. Y se vio que en estas primeras 24 horas el tiempo que los pacientes tuvieron presión arterial media menor a 60 se correlacionó de forma directa con mayor mortalidad a los 28 días. Por lo tanto, parece que hay que poner un umbral de presión arterial que estaría cercano a los 60 o 70 milímetros de mercurio en términos generales en la mayoría de los pacientes, con el fin de evitar mayor mortalidad. A veces se menciona que los pacientes hipertensos previos podrían requerir metas de presión arterial más alta en su fase de reanimación.
Se exploró en este estudio, conocido como sepsis PAM, en pacientes sépticos, un estudio multicéntrico francés de 776 pacientes, si había algún beneficio aumentando la meta de PAM entre 60-70 a 80-85 en pacientes sépticos, evaluando la sobrevida a 28 días. El desenlace primario, que fue la sobrevida a 28 días, no tuvo diferencias y se vio que el grupo sometido a meta de presión arterial más alta tuvo más necesidad de catecolamina, es razonable, tuvieron meta de presión más alta y requirieron más catecolaminas y tuvieron mayor incidencia de arritmias, sobre todo fibrilación auricular. En el subgrupo de pacientes hipertensos hubo menos deterioro renal, marcado por menos duplicación de creatinina y menos tendencia a requerir terapia de reemplazo renal. Así que a partir de este trabajo, hay algunos que plantean que los pacientes hipertensos podrían tener beneficio de aumentar la meta de presión arterial, pero siempre considerando que ese beneficio a nivel renal podría ser compensado de forma negativa por mayor incidencia de fibrilación auricular. Con lo anterior, las recomendaciones de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva recomiendan un objetivo de PAM entre 65 y 70 durante la fase inicial de la reanimación en pacientes sépticos. Recientemente, y en relación a los efectos adversos que podrían sufrir los pacientes mayores en relación a cardiopatía, por ejemplo, y mayor riesgo de fibrilación auricular, se evaluó el efecto de reducir la exposición a vasopresores, fundamentalmente catecolaminas, en la mortalidad en pacientes críticos mayores a 65 años cursando shock vasodilatado. Este estudio, publicado a principios de año en el JAMA, agrupó 65 UCI en el Reino Unido con casi 2.500 adultos mayores de 65 años o más con shock vasodilatado, evaluando un objetivo de presión arterial media 60-65 versus el usual care, o sea, a discreción del médico tratante. Se evaluó la mortalidad a 90 días, la cual no fue diferente utilizando estas diferentes metas de presión arterial. Y llama la atención que en el análisis más fino pareciera que la diferencia absoluta fue bastante más favorable hacia los pacientes expuestos a menos catecolaminas con meta de presión arterial más baja. Esto no alcanzó significancia estadística, pero sí tuvo una tendencia marcada. Y esta meta inferior de presión arterial no significó mayores tasas de disfunción orgánica, disfunción renal ni arritmia. Así que podría ser que más que intentar subir la presión arterial en los adultos mayores, las metas de PAM cercanas a 60, 65 son seguras y no le dan más efectos adversos a estos pacientes. Pasando al siguiente punto, la utilidad clínica. Existe un metaanálisis del Cochrane en cuanto a utilización de drogas vasoactivas en estado de shock. Esto no fue específicamente shock séptico, sino que shock en general. Y vemos que hay varias drogas que se utilizaron, las ya mencionadas, pero cuando se hace un análisis entre ellas en estado de shock, no hay evidencia sustancial para mostrar diferencia en mortalidad entre diferentes vasopresores. En relación a sepsis propiamente tal, se han analizado diferentes combinaciones de drogas y no se ha encontrado sustancialmente una diferencia en la sobrevida. En estos estudios de la década pasada quedaba la duda en relación a qué pasaba con la dopamina versus no epinefrina, ya que habían varios países que todavía preferían el uso de dopamina. Se va a despejar en este estudio que se conoce como SAP2, un estudio que comparó dopamina y noradrenalina, el tratamiento del shock en general, no necesariamente séptico, con 1.600 pacientes, donde casi 2/3 eran pacientes sépticos, eso sí. Y cuando se evaluó el desenlace de mortalidad, no tuvo diferencia entre el grupo dopamina versus noradrenalina, tampoco en algunos desenlaces secundarios. Sin embargo, en el análisis de subgrupo hubo un beneficio a favor de norepinefrina en los pacientes con shock cardiogénico. Y si bien no hubo diferencia en estos desenlaces grandes, sí hubo una mayor tasa de arritmia, sobre todo fibrilación auricular, en cuanto al uso de dopamina,
lo que podría hacer más seguro el uso de noradrenalina. Cuando se evaluó comparativamente dopamina versus noradrenalina, específicamente el shock séptico, existe este metaanálisis que resume los estudios observacionales e intervencionales, que son bastante más limitados que el SOP2 mencionado recién, pero que tampoco demuestran diferencia en la sobrevía en relación al uso de dopamina y noradrenalina. Sin embargo, cuando se evalúa la presencia de arritmias, nuevamente hay mayor tendencia a arritmias con el uso de dopamina, lo que puede ser un evento adverso bastante relevante en un paciente que está cursando shock séptico. Por ello es que en la editorial de este trabajo, el doctor Anane señala que los médicos deberían considerar no usar más dopamina para el shock séptico. Quizá una editorial un poco exagerada, pero si hay disponibilidad de ambas drogas, probablemente se debería preferir el uso de noradrenalina por mayor seguridad en relación a menos riesgo de arritmia. Además de preferir el uso de noradrenalina como vasopresor de elección en el shock séptico, parece ser relevante el inicio precoz cuando se detecta un paciente en estado de shock. En este estudio se evaluó el impacto que podía tener el inicio precoz versus tardío de administración de noradrenalina en shock séptico en una corte retrospectiva de 2 centros en China, donde los gráficos muestran que en la medida que se fue retrasando el inicio de noradrenalina aumentó en forma directamente proporcional la mortalidad. En ese mismo sentido, el odds ratio de muerte fue aumentando en relación al retraso del inicio de noradrenalina. Se estimó que por cada hora de retraso la mortalidad aumentó en 5,3%. Este aspecto ya se está estudiando fuertemente en la actualidad, ya se ha demostrado seguridad de esta intervención de forma precoz, los pacientes no tienen más efectos adversos ni mayor mortalidad y se están haciendo estudios controlados con la intención de ver si es mejor partir de entrada no de adrenalina en combinación con fluidos versus fluidos solo en el manejo inicial del shock séptico. Así que esos datos los tendremos probablemente pronto disponibles. Existe temor en relación a si el uso de noradrenalina podría empeorar el flujo microcirculatorio de algunos territorios. Se dice, por ejemplo, que podría empeorar el flujo hepatoesplácnico o mucocutáneo, y este aspecto se evaluó en este trabajo de investigación liderado por el doctor Arnaldo Dubín de Argentina, donde se evaluó qué pasaba al ir aumentando la dosis de vasopresores para aumentar la presión arterial y qué pasaba en este caso con la microscopía sublingual en cuanto a perfusión. Se evaluó 20 pacientes en shock séptico que recibían infusión de noradrenalina y que basalmente estaban con PAM de 65, se hizo una medición basal de la perfusión sublingual y luego se aumentó la noradrenalina a PAM 75 y 85 progresivamente. Se vio que hubo bastante heterogeneidad en el comportamiento de la perfusión capilar sublingual. Se ve acá en el gráfico agrupado del comportamiento que algunos pacientes empeoraron su perfusión en la medida que se fue aumentando la PAM, algunos pacientes mejoraron su perfusión y si bien el comportamiento fue bastante heterogéneo, no se podría sacar una conclusión, sí hubo una correlación lineal en cuanto a la perfusión en relación a los capilares perfundidos basalmente. O sea, si habían pocos capilares perfundidos, había mala perfusión capilar, al ir aumentando la PAM, estos iban mejorando, y al revés, si la perfusión basalmente estaba conservada, al ir aumentando la PAM, estos iban empeorando, como que se fueran vasocontrayendo. Así que, si bien este es un estudio fisiológico y no clínico, pareciera ser que es seguro y no necesariamente empeora los flujos microcirculatorios la noradrenalina, sino que por el contrario, el aumento de la presión de perfusión probablemente los mejore. Hay otros efectos de la noradrenalina que es importante destacar. Por ejemplo, aumenta el retorno venoso y como ya lo mencionamos, con eso puede rescatar volumen no estresado de reserva y eso puede tener un efecto de hipovolemia. O sea, a lo mejor nos permite ahorrar fluidos. Aumenta la presión arterial diastólica al aumentar el tono vascular y eso puede tener un efecto en la perfusión miocárdica y mejorar por ahí el volumen sistólico. Y también puede tener un efecto beta 1 que puede tener un efecto positivo en el inotropismo.
Cuando el paciente ya está con infusión de noradrenalina, a veces ocurre cierto temor cuando está recibiendo dosis altas porque podría tener efectos adversos como arritmias, como ya mencionamos, o también hay algunas personas que tienen temor de que pudiera haber vasoconstricción exagerada. Sin embargo, estamos hablando de pacientes sumamente graves que están muy choqueados, probablemente en falla multiorgánica, y que a lo mejor la noradrenalina no es más, la dosis de noradrenalina no es más que un reflejo de eso. Por ejemplo, en este estudio que se evaluó el desenlace de pacientes con noradrenalina en dosis alta, estamos hablando más de 1 microgramo kilo minuto, la mortalidad, si bien fue sustancialmente mayor en el gráfico de la izquierda, en el gráfico de la derecha la diferencia es bastante mayor y eso tiene que ver en que en el gráfico de la derecha se agrupó a los pacientes con score SOFA más alto, o sea, pacientes con más disfunciones orgánicas. En el gráfico de la izquierda la diferencia fue menor, probablemente eran pacientes menos graves. Así que pareciera ser que la noradrenalina, más que haga daño y que mate más, es un reflejo de la disfunción cardiovascular y parte más de la falla multiorgánica. Pero como existe temor de que la noradrenalina podría tener un efecto deleterio, se han creado estrategias que permiten ahorrar infusión de noradrenalina, por así decir. Una de ellas es el uso de vasopresina, que como vimos en la fisiopatología de la sepsis, eh, algunos pacientes, se estima cerca de un tercio de ellos, tienen déficit de vasopresina. En el estudio VAST se comparó, fue un estudio aleatorio doble ciego estratificado que se comparó el uso de norepinefrina versus norepinefrina con vasopresina de forma complementaria. Y se evaluó la mortalidad a 28 días, que en términos de mortalidad absoluta no tuvo diferencia estadísticamente significativa. Y tampoco tuvo diferencia en la estadía, en la UCI, ni disfunciones orgánicas. Así que, si bien los pacientes lograban reducir la dosis de noradrenalina, se podría considerar que se cambiaba un vasopresor por otro. Si bien no se demostró un beneficio del uso de vasopresina y hay trabajos pequeños posteriores que van en la misma línea, se publicó recientemente este metaanálisis que evaluó dirigidamente en los trabajos disponibles de uso de vasopresina en shock si tenía algún impacto en el desarrollo de fibrilación auricular. Y es interesante ver que en comparación al uso de noradrenalina solo, que probablemente requeriría dosis mayores, el suplemento con vasopresina tuvo una tendencia a la reducción de la incidencia de fibrilación auricular en este metaanálisis. Así que probablemente este es un aspecto a explorar, a lo mejor a futuro en los pacientes más propensos a hacer arritmias o con taquicardia o fibrilación auricular desatada, a lo mejor el uso complementario de vasopresina los puede ayudar. También se ha evaluado el uso de terlipresina como análogo de vasopresina, en este caso no de forma suplementaria, sino eh, terlipresina versus noradrenalina en pacientes con shock séptico en un estudio multicéntrico aleatorio de doble ciego en 21 centros en China. Y en este trabajo, que fue un poco más de 500 pacientes, el desenlace primario de mortalidad no fue diferente entre los grupos, pero en términos de seguridad, terlipresina tuvo más eventos isquémicos y eso lo pone en desventaja frente a norepinefrina. Si bien el evento isquémico mayor fue isquemia digital, que parece menor respecto a infarto por miocardio, en términos generales hubo más eventos isquémicos y la isquemia digital a la larga también puede ser relevante. Puede significar, por ejemplo, perder un dedo o una mano y eso perder funcionalidad a futuro. Así que por ahora no hay evidencia de que terlipresina sea superior a norepinefrina y por el contrario puede ser menos seguro. En la misma línea se ha evaluado también otros análogos de vasopresina, por ejemplo celepresina, que hasta el momento tampoco ha demostrado un beneficio en cuanto a impacto positivo ni seguridad frente a norepinefrina. Otra droga que se ha propuesto como vasoconstrictora en el manejo del shock es la angiotensina 2, que fue recientemente aprobada por la FDA. En este trabajo, el ATOS 3, que incluyó un poco más de 300 pacientes con shock vasodilatado, la mayoría sépticos, utilizando noradrenalina más de 0,2 microgramos kilo minuto, se vio que la angiotensina es capaz de aumentar la presión arterial y permite la disminución de catecolaminas en los pacientes con shock vasodilatado que están recibiendo noradrenalina. Este fue el desenlace primario, básicamente. Subir la presión arterial, disminuir las dosis de noradrenalina,
¿Pero esto realmente tendrá un impacto clínico? Allí hay discusión. En el fondo, a lo mejor cambiar noradrenalina por otra droga puede disminuir las arritmias, puede mejorar la sobrevida, pero eso no se ha evaluado en este trabajo. O a lo mejor es cambiar un vasopresor por otro y ese no tiene mayor impacto. Así que por ahora, noradrenalina seguiría siendo el vasopresor de elección y los otros disponibles probablemente son complementarios y de exploración a futuro antes de reemplazar a noradrenalina. Por ello, las recomendaciones de la SOCHIMI para el manejo de la sepsis recomiendan noradrenalina como vasopresor de primera elección para el manejo inicial de los pacientes con shock séptico y en aquellas situaciones que no se disponga noradrenalina se considera considerar el empleo de adrenalina como vasopresor de segunda elección. Algunas palabras en relación a inótropos. La dobutamina es el inótropo que más se ha explorado o que más se ha utilizado en los pacientes sépticos, sin embargo no vamos a encontrar ensayos clínicos o estudios grandes como los que se mencionaron previamente, y sí se debe mencionar algunos aspectos fisiológicos, por ejemplo que la dobutamina tiene varios receptores y en relación a ello tiene efectos bastante variables, como se ve en este esquema que puede resultar un poco confuso a primera vista. Entonces, además de tener un efecto inótropo que puede aumentar el volumen sistólico, el gasto cardíaco, algunos pacientes tienen efectos vasculares y se vasodilatan. Entonces, en esta experiencia también del grupo argentino, el doctor Dubín, se ve que hay algunos pacientes que responden con aumento de la presión arterial y algunos pacientes, por el contrario, se hipotensan, donde probablemente predomina más la vasodilatación de los receptores vasculares. De igual manera, algunos pacientes responden con aumento del gasto cardíaco y esos son los que más aumentan la presión arterial y otros que en realidad no aumentan el gasto cardíaco. Así que la verdad es que cuando uno inicia la infusión de dobutamina en los pacientes es sumamente relevante evaluar la respuesta clínica que va a tener el paciente, lo que estoy buscando. Si estoy evaluando que tiene disfunción ventricular, hay que buscar que ojalá esa mejore para que finalmente mejore la perfusión. Y si no, lo que podemos conseguir es aumentar la dosis y conseguir efectos adversos, fundamentalmente arritmia. Milrinona podría ser otro inótropo a utilizar en sepsis. Si se explora la literatura, la verdad que se encuentran pocos datos en relación al uso de milrinona en sepsis. Ningún estudio grande, controlado, aleatorio, sino más bien estudios observacionales, que la verdad es que no han sido muy concluyentes y tampoco se ha comparado contra dobutamina. Así que la verdad es que no está claro cuál sería el rol en particular, quizá en los pacientes que están recibiendo betabloqueo previo. Algunos también mencionan en los pacientes con mucha taquicardia o fibrilación auricular, pero esos pacientes también, independiente de dobutamina o milrinona, se pueden ver descompensados, se podría decir, con el uso de cualquier inótropo. Así que en general los pacientes muy taquicárdicos hay que tener mucho cuidado con los inótropos y utilizarlos con una monitorización fina y ojalá monitorización de gasto cardíaco. De hecho, si se evalúa milrinona para disfunción cardíaca en pacientes críticos generales y no solamente escépticos, en este metaanálisis se ve que no se ha demostrado que tenga algún beneficio el uso de milrinona en pacientes críticos. En cuanto al eosimendán, que es otro inótropo calcio sensibilizador, sí existe un estudio multicéntrico que fue aleatorio y versus placebo, que tuvo cerca de 500 pacientes y que comparó el uso del eosimendán versus placebo y vio como objetivo primario el SOFA, o sea, el grado de funciones orgánicas por 28 días. Si se fijan, el componente del SOFA que fue estadísticamente significativo fue el SOFA cardiovascular, donde leosimendán tuvo valores mayores de SOFA respecto a placebo. Eso quiere decir que leosimendán tuvo peores desenlaces a nivel cardiovascular medidos por hipotensión o necesidad de supresores versus placebo. Y el resto de las disfunciones orgánicas no tuvo diferencia. Así que por ahora no se puede hacer una recomendación sobre el uso de leosimendán en sepsis. En cuanto a inótropos, la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva sugiere que en pacientes con difusión miocárdica e hipodébito el inótropo de primera elección es la dobutamina con baja calidad de evidencia y en pacientes seleccionados frente a efectos adversos asociados al uso de dobutamina se podría considerar el empleo de milrinona, también con baja calidad de evidencia.
Para terminar, algunas recomendaciones generales. ¿Qué hemos aprendido en el último tiempo en relación a la renovación y el uso de drogas vasoactivas en sepsis? Bueno, como ya se mencionó en clases anteriores, parece relevante restringir el aporte de fluidos y de transfusiones. Vimos que el exceso de fluidos se puede asociar a más difusiones orgánicas e incluso mortalidad. Y para ello quizá el inicio precoz de vasoconstrictores a través de los mecanismos de redistribuir volumen no estresado, volumen estresado, puede permitir ayudar en ahorrar aportes de fluidos. La monitorización hemodinámica es clave para ajustar la terapia, para individualizarla. No necesariamente monitorización tan avanzada en todos los casos, a veces con la interpretación de la presión arterial, por ejemplo, de la curva de presión arterial, de los valores diferenciales de la presión arterial, se pueden tomar algunas conductas. Por ejemplo, es distinto tener un paciente con PAM 110-40 versus 80-55. En el primer caso probablemente predomina la vasoplegia y probablemente está el volumen sistólico de forma conservada, tiene buena presión diferencial, pero 80-55 tiene una presión de pulso estrecha, donde probablemente hay una eh, disminución del volumen sistólico que puede estar determinada por poca precarga en pacientes hipovolémicos o a lo mejor disfunción miocárdica. Y bueno, si el paciente está con 60-20, es un paciente que está al borde del paro cardíaco y hay que actuar enérgicamente, probablemente con vasopresores y drogas vasoactivas inmediatamente de forma conjunta. El uso de inótropos sí requiere monitorización, deberíamos, ojalá, tener monitorización de gasto cardíaco, ya sea con termodilución o ecocardiografía, para ir titulando la dosis y ojalá utilizar la dosis mínima posible para evitar efectos adversos, sobre todo arritmia. Y siempre recordar que finalmente la meta es lograr mejor perfusión tisular. Si el paciente está tibio, si el paciente está orinando, si el paciente está lúcido, en los casos menos graves, bueno, probablemente hemos cumplido la meta y quizás no hay que seguir subiendo las dosis de drogas o subiendo las metas de presión arterial. Al contrario, si la perfusión se ha logrado normalizar, hay que estar insistentemente viendo qué es lo que podemos ayudar para que el paciente mejore, cómo ajustar el aporte de fluidos, cómo ajustar la ventilación mecánica y cómo ajustar las dosis de vasopresores inótropos también. ¿Qué puede interferir en el efecto de un vasopresor? Bueno, esto es importante considerarlo porque a veces los pacientes entran a requerir dosis altas de noradrenalina o empiezan a utilizar otro vasopresor complementario como adrenalina o vasopresina. Y aquí hay varias cosas que uno debería evaluar en el paciente de por qué está requiriendo tanto vasopresor. Primero, por supuesto, que el paciente no esté hipovolémico. Si está con predictores de respuesta a fluidos, bueno, va a ser la forma más sencilla de bajar la dosis de vasopresores. Pero también, por ejemplo, alteraciones metabólicas como acidosis grave o hipocalcemia, que corrigiéndolas muchas veces se mejora la respuesta a vasopresores. La insuficiencia corticosteroidal asociada a enfermedad crítica también se asocia con mala respuesta a vasopresores y es por eso que en los casos graves de shock se utilizan corticoides. La ventilación a presión positiva, ya que la presión positiva se traduce a la cavidad torácica y eso puede desenmascarar o gatillar una falla ventricular derecha. Y también en pacientes hipovolémicos el aumento de la presión positiva intratorácica disminuye el retorno venoso y puede producir deterioro hemodinámico. Por otro lado, la hiperdinamia extrema, sobre todo en pacientes hipertensos con hipertrofia ventricular, puede producir obstrucción dinámica del tracto de salida del ventrículo izquierdo y con eso producir mayor deterioro hemodinámico. Y también quizás el exceso de actividad inflamatoria, cuando hay pacientes con respuesta con liberación exagerada de citoquina, esto puede ser la causa de por qué está poco respondedor o con dosis altas de vasopresores. Entonces, cuando el paciente está con dosis alta de vasopresores o con dos o vasopresores o se agrega un inótropo, cabe preguntarse qué podríamos corregir quizá en el paciente para ayudarlo. Pensar que por qué tiene esta disfunción cardiovascular tan intensa y ver cómo ayudarlo más que tener solo el objetivo de bajar vasopresores.
Y con lo anterior, la recomendación sería evaluar el perfil hemodinámico. Con eso, tratar de individualizar las intervenciones. Por ejemplo, si lo que parece que predomina es la vasodilatación, lo que deberíamos hacer es utilizar noradrenalina de forma primaria y ante requerimientos elevados, podría ser 0,3 o 0,5 microgramos kilo minuto, agregar hidrocortisona, como ya dijimos, eventualmente utilizar vasopresina u otros análogos. No ha llegado a Chile, pero quizás podría utilizarse angiotensina, todavía falta experiencia clínica con eso. Hay algunos estudios retrospectivos y observacionales que han asociado el uso de vitamina C y tiamina con reducción de dosis de vasopresores. Sin embargo, en estudios controlados recientes no se ha demostrado ese beneficio ni tampoco en impacto en los desenlaces clínicos. Y a veces, como medida desesperada, cuando el paciente está con dosis muy altas de vasopresores, poco respondedor y en falla multiorgánica, se utilizan remoción de citoquinas, ya sea con hemoabsorción o hemofiltración de alto volumen. Esto, si bien no ha demostrado beneficio clínico evidente en algunos ensayos clínicos, hay que considerar que cuando ya hemos agotado las intervenciones terapéuticas y el paciente se está muriendo de un shock refractario, a veces constituyen medidas esperadas y afortunadamente hay algunos pacientes que responden a ellas, pero no se puede hacer una recomendación formal al respecto. Y en los pacientes que por otro lado cursan con depresión miocárdica, ya sea evidenciada a la ecocardiografía, a la termodilución, o que la estamos interpretando porque el paciente, si bien tiene buena presión, no está mejorando perfusión con buena presión, con buen aporte de fluidos, a lo mejor se hace una prueba inótropa de un par de horas y ver si con eso mejora. Bueno, en ese caso, preferir dobutamina como inótropo de primera elección. Quizás en los pacientes muy hipotensos se puede reemplazar por adrenalina y en modo casi anecdótico considerar asistencia ventricular. Si bien esto puede mejorar la presión arterial y reemplaza la bomba cardíaca, hay que recordar que la asepsia es una enfermedad que viene del endotelio y que eso no lo corrige una bomba de asistencia ventricular. Como conclusiones, la patogenia de la sepsis activa diferentes vías que explican el deterioro hemodinámico, como ya vimos. El uso de fluido y drogas vasoactivas pueden revertir algunas de estas alteraciones. Su uso conjunto y juicioso ha demostrado impacto en la sobrevida beneficioso, pero también su mal uso puede ser perjudicial, ya sea por exceso de fluidos y en cuanto a drogas vasoactivas, generación de arritmia. Y recordar siempre que la meta final es la restauración precoz de la hipoperfusión tisular. Todas nuestras intervenciones de reanimación tienen que ser centradas en mejorar eso y si ya se restauró, podríamos pensar que el paciente ya está reanimado y no insistir en medidas que también pueden tener efectos adversos. Les agradezco mucho la atención y por favor, si tienen algún comentario o pregunta, será bienvenida en el email que ahí se señala.